Bienvenidos a una sesión más por nuestro canal de YouTube aquí en Pech. Continuamos con estas sesiones del sistema MyoBrace y bueno, pues los exhorto a que vean las sesiones que ya subimos porque todas llevan una secuencia, una lógica, donde nosotros podemos comprender más este sistema, porque entre tantos sistemas que hay, bueno, pues puede ser un poquito confuso de repente la selección de cada aparato, ¿ok? Entonces, bueno, pues el día de hoy nos toca hablar de sistema MyoBrace, comparación de tallas en fases 2. Esto es súper importante porque es la continuación de nuestro tratamiento MyoBrace. Normalmente hay doctores que piensan que la primera fase, o sobre todo pacientes que piensan que la primera fase, con esa ya tenemos para corregir la función del sistema estomatognático. Y esto no es cierto, ¿ok? Entonces, siempre debe de haber para una corrección del sistema, tanto de respiración, posición de la lengua, deglución o algún mal hábito que haya, bueno, pues siempre debemos de reforzar esa educación y complementarla con más de una fase. Hay pacientes que no tienen tan mal la función del sistema, a lo mejor su musculatura trabaja mal, pero muy, muy leve en comparación a, por ejemplo, pacientes clases 2 o clases 3. Entonces, por eso es bien importante que nosotros hagamos el diagnóstico de nuestros pacientes y hablemos con ellos de que un solo aparato no va a llevar todo el tratamiento miofuncional. Por eso necesitamos la continuación, ¿ok? Y bueno, pues el día de hoy nos vamos a dedicar a hablar precisamente de esto. Y para poder pasar a fases 2, continuar con el tratamiento, debemos de tomar en cuenta consideraciones que son importantes para saber cuándo es el momento indicado para cambiar de fase de tratamiento. El primer punto que yo les complemento o que les comparto aquí es que cuando nosotros ya llevamos el tratamiento y estamos con la fase 1, hay un punto bien importante en el cual nos tenemos que fijar y es que el aparato de fase 1 ya no se le caiga en las noches al paciente. Es decir, que se duerme con el aparato y amanece con el aparato. Esto lo deben de lograr por lo menos un mes completo. Con este punto importante que debemos de tomar en cuenta, quiere decir que ya podemos pasar a la siguiente fase de tratamiento porque el paciente ya se adaptó a esa sensación de tener algo en su boca de manera inconsciente, que es en la noche. Esta es una pauta importante de tomar en cuenta, insisto, para poder continuar con este tratamiento. También es importante mencionar que la fase 1 como mínimo debe de estar 3 meses en la boca. Por economía, muchos doctores consideramos que en lugar de 3 meses esta fase 1 se vaya incluso a 5 o 6 meses. Hay doctores que incluso la misma fase 1 nos sirve 8 meses de tratamiento. Esto puede ser diferente en cada tratamiento, en cada paciente, y por eso les damos ese parámetro, ¿ok? Entonces, bueno, cuando una vez ya se adaptó el paciente a esta fase 1, podemos seguir con la fase 2. Pero también hay que tomar en cuenta otra consideración, que es el paciente ya controla la fase 1 respirando completamente por la nariz. Esto es importante porque hay fases 2 que ya no tienen perforaciones para respirar. Entonces, sí, hay casos que me han tocado que hay doctores que se quieren adelantar a la fase 2 porque creemos que la fase 2 es la única que nos va a presentar cambios notorios de crecimiento y alineamiento dental, y eso no es así. Desde la fase 1 lo podemos hacer ya presente, ya se puede notar en el tratamiento del paciente, ¿ok? Entonces, esto es también de suma importancia, que podamos corroborar que el paciente toda su respiración ya la puede hacer por la nariz para que podamos pasar a la fase 2, ¿ok? Importante también considerar que al haber un cambio de fase de tratamiento y al estar educando la musculatura, estos aparatos van a cambiar de consistencia. No es lo mismo la consistencia de una fase 1, que es de un material muy suave, de silicón, y una fase 2 que hay de silicón, como lo estamos viendo en la pantalla, está rodeado de silicón y con ese material, con esa rejilla que se ve que es un material más durito, que se le llama Dinamicor y que es de nylon rígido, ¿ok? Entonces, bueno, al tener ese Dinamicor, se siente más duro el aparato y si lo sentimos en la mano, con mayor razón lo tenemos en la boca. Pero también hay fases 2 que son de poliuretano. Entonces, este aparato es mucho más duro que el mismo Dinamicor. Tenemos
Estas dos, fases 2, puede ser Dinamicor o poliuretano, el que elijan y el que sea para el paciente. Y este cambio de consistencia sí va a crear molestia en paladar, mucosa, encía y dientes. Y hay que avisarle al paciente. Como sugerencia, siempre hay que avisarle porque creemos a veces que ya se adaptó a fase 1 y que las demás fases ya no van a molestar. Esto no pasa. Siempre hay un cambio en cada fase en cuanto a sensación. ¿Ok? Ahora, ahorita hablamos de dos fases 2, una de Dinamicor, otra de poliuretano. ¿Cuál es la mejor para mi paciente? Por la experiencia que he tenido con estos aparatos, tanto en mi consultorio como en las asesorías que doy a todos nuestros clientes, bueno, pues me doy cuenta que no para todos es el Dinamicor, ¿ok? ¿Por qué? Esto es fundamental. La pregunta, ¿cómo le fue a su paciente en fase 1? Si la respuesta es le fue bien, pero lo rompió, yo no le sugiero Dinamicor, porque como él está rodeado de el silicón, también lo puede romper fácilmente. Entonces, si el paciente rompió fase 1, yo le sugiero que se pasen aparatos de poliuretano. Y hay una gran variedad que podemos llegar a combinar en los sistemas para que esto no suceda. ¿Ok? Entonces, ahorita más adelante les va a quedar esto claro. Y bueno, también hay que considerar que si lo que yo quiero lograr en fases 2 es que el paciente crezca más y ese crecimiento me beneficie para tener espacio y alinear los dientes, es importante que el aparato de fase 2 nos quede holgado, ¿ok? Si nos queda justo, no van a ver un cambio. Y me ha pasado con muchos doctores que llegan a pedir asesoría ya que están en fases 2 y me dicen que no hay un cambio de crecimiento, que no hay espacio para los dientes. Puede ser que hayan puesto, y en la mayoría de los casos llego a esa conclusión por las medidas que les pido, el aparato lo colocan muy justo, ¿ok? O incluso me ha llegado a tocar clientes que de repente lo llegan a poner hasta chico y eso, bueno, nunca nos va a beneficiar. ¿Listo? Y bueno, es importante que en el avance de este tratamiento MyoBrace podamos tomar registros para ver el avance, para demostrárselos a los pacientes, pero también para poder seleccionar el aparato que sigue. Yo con estos registros nuevos, sobre todo los modelos de estudio, y nunca está de más una radiografía panorámica de control, podemos determinar cuál es la fase 2 que continúa con un tratamiento correcto. Porque con estos modelos nuevos voy a corroborar cómo se encuentra actualmente el paciente, voy a poder solicitarle las nuevas medidas y con eso entonces podemos seleccionar el aparato adecuado. ¿Ok? Entonces, bueno, hay consideraciones, no nada más es estar, pues empecé con el T4K fase 1 y luego me paso al T4K fase 2 y como ya está el nuevo sistema, me puedo pasar al K3. No es así porque los sistemas, incluso las tallas pueden variar y ahorita lo vamos a dejar súper claro para que ustedes traten de considerar esos puntos. ¿Ok? Bueno, como les decía, todo el tratamiento MyoBrace va con indicaciones. Estas fases 2 no son la excepción. Se tiene que usar de ley 2 horas en el día y como vemos en la imagen, puede usarlo cuando esté viendo tele, cuando esté jugando con videojuego y que no tenga que hablar. Obviamente va toda la noche, el aparato también, cuando se está arreglando, como vemos en la imagen. En cualquier momento que nosotros estemos considerando lo pueda ocupar y que no tenga que hablar el paciente y me complemente las 2 horas en el día, lo pueden usar y toda la noche. Esto lo recalco nuevamente. ¿Por qué? Porque hay doctores que llegamos a pensar que si la primera fase ya logró contenerlo en la noche, ya para la siguiente fase, o incluso me ha tocado que desde la fase 1 dicen, ya no se le cae en la noche, ya solo úsalo en la noche. Y eso no ayuda, porque puede desprogramarse el paciente de manera inconsciente, ¿ok? Entonces, todo el tratamiento de todas las fases va en el día y en la noche. También es importante recordarles que no deben de masticar, ni apretar, ni jugar, ni hablar con el aparato. ¿Por qué? Porque el mismo aparato puede llegarse a lastimar y durar menos tiempo del que nosotros queremos. ¿Ok? También es bien importante que nosotros les digamos a los pacientes que esta parte de usarlo en el día es para que ellos mentalicen que deben de estar quietos, que no se debe de estar moviendo la boca, ni los músculos, ni deben de succionar el aparato, ni apretar, porque también se pueden lastimar. Entonces, este uso en el día también nos ayuda a programar esta situación y que en la noche lo ocupemos de manera correcta y no se lastime. ¿Ok?
hay esta parte del cambio de fase con estas características que van a ser un poquito más rígidas. Bueno, pues hay momentos en los que pueden haber partes que lastimen un poquito más, que llegue a ser molesto para el paciente. Aparte de que el uso en el día me va a ayudar a que esto sea más fácil, a que se adapten más fácil, también hay que decirle a los pacientes que por ningún motivo recorten, limen o modifiquen alguna de las partes de este sistema, porque cada una tiene su lógica y tiene su función, ¿ok? Entonces es importantísimo que los pacientes respeten las indicaciones, porque si no respetan estas indicaciones, bueno, pues pueden llegar a provocar que el aparato no dure el tiempo que nosotros necesitamos en ese periodo de tratamiento. Y bueno, pues todo eso nos va a servir a que el paciente vaya poco a poco aprendiendo todas las indicaciones en las fases de tratamiento, ¿ok? Sugerencia, que les firmen estas indicaciones en su reporte de actividades de cada día para que ellos recuerden. Es a veces repetitivo, incluso yo lo llevo a hacer con ustedes. Este recordatorio es fundamental porque de lo contrario, el paciente, si se lo decimos una sola vez y puede que en ese momento esté pensando en otra situación, puede que no llegue a respetar esas indicaciones y bueno, pues aquí es donde comienza a ver los resultados que no esperábamos, ¿ok? Entonces, bueno, pues tenemos que avanzar en todo este tratamiento miofuncional siguiendo las indicaciones y es súper importante que nosotros también tomemos registro, ¿ok? Recuerden que ahorita, bueno, pues por la situación de pandemia, algunos de nosotros, bueno, pues hay pacientes que no quieren ir al consultorio y tenemos esta gran ventaja con el sistema miofuncional, tanto Trainer como MyoBrace, que siempre y cuando seleccionemos la talla adecuada, podemos estar monitoreando a pacientes desde casa y que probablemente en 5 o 6 meses los demos ahora sí en el consultorio para tomar un registro y saber si ese aparato sigue teniendo una buena función para el crecimiento o de plano tenemos que cambiarlo. Pero de verdad que es una maravilla lo que podemos lograr a distancia con ese sistema miofuncional. ¿Ok? Bueno, vamos ahora sí a iniciar con la comparación de tallas y vamos a empezar por sistemas en dentición temporal. ¿Ok? Vamos a hablar de este sistema que es el Trainer Infant. Es un sistema, sabemos que fue el primerito que salió en el mercado, de los primeros que salió. Sin embargo, tomemos en cuenta que Infant Trainer es talla única, tanto en fase 1 como en fase 2, por ser trainer. Y si comparamos las tallas como vemos en pantalla, la fase 1 es la que ustedes están viendo de su lado izquierdo, de frente a la pantalla, y la fase 2 es del lado derecho. Si ustedes alcanzan a ver, la fase 2 es del mismo tamaño que la fase 1, incluso hasta se ve un poquito más corta o más que corta, no se ve tan ancha como la fase 1. Si nosotros pretendemos darle un aparato de fase 2 que crezca después de la fase 1 del Infant, este no lo va a lograr porque incluso es del mismo tamaño. Es aquí donde nos sirve conocer todos los sistemas, abrirnos a la posibilidad de que no nada más existe Trainer, también existe sistema MyoBrace. Y en este caso, ¿qué haríamos? Si a mi paciente tiene el Infant fase 1 y quiero pasarlo a la fase 2, pero que sea más grande, podemos ocupar el sistema MyoBrace for Juniors. Como lo ven en la pantalla, en MyoBrace for Juniors tenemos talla mediana y grande, ¿ok? En este caso, como vamos a seleccionar la fase 2, sería J2, Juniors 2, ¿ok? Vean la comparación del J2 con el Infant fase 1 y si ustedes notan, J2 les estoy colocando la talla mediana, es igual que el Infant Trainer, ¿ok? Entonces, en este caso, el J2 no nos serviría para seguir haciendo expansión en el caso de que un paciente haya usado el Infant Trainer en primera fase. Por eso, tenemos la gran ventaja de que podemos colocar el J2 en talla large. Aquí está la comparación de un J2 large con un Infant fase 2. Y si ustedes notan, bueno, pues sí, es más amplio, mucho más amplio el J2, lo cual nos indica que de un Infant fase 1 pasar a un J2 large, sí vamos a estimular el crecimiento transversal de nuestros pacientes, ¿ok? Entonces nos va a quedar holgado, vamos a tener ese crecimiento, espacio para alinear los dientes y continuamos perfectamente con el desarrollo craneofacial de nuestros pacientes. Lo mismo pasaría si yo en fase 1 ocupo un J1 mediano y en la fase 2 quiero crecer, tendría que colocar un J2 large. Sin embargo,
siempre tomen los registros de modelos de estudio de sus pacientes, porque me han pasado casos en los que el paciente va excelente, a lo mejor era un paciente clase 2, avanzó hermoso su mandíbula, pero volvemos a sacar el registro para la fase 2 y resulta que sigue con el mismo ancho de arcada, ¿ok? Entonces, muy probablemente en ese paciente se tenga que repetir la misma talla, pero en fase 2. Por eso es súper importante el registro. Me ha pasado en varios casos que he asesorado y por eso nosotros con los modelos de estudio podemos lograr corroborar perfectamente e incluso a distancia qué talla es la mejor para cada paciente. ¿Ok? Bueno, vamos a ver también las comparaciones en los sistemas que son para denticiones mixtas. En el sistema T4K, que es el Trainer for Kids, ustedes pueden ver en la imagen que por ser trainer son tallas únicas, pero observen la fase 1, que es el de color azul, y la fase 2, que es el de color rojo. Incluso la fase 2 es más pequeña por 1 milímetro que la fase 1. Si nosotros queremos hacer expansión en fase 2 y mi paciente ocupó T4K fase 1 y fase 2, no vamos a lograr esa expansión porque es del mismo tamaño. Por eso, y afortunadamente, ya existe el sistema MyoBrace for Kids. MyoBrace for Kids sabemos perfectamente que hay talla chica, mediana y grande, ¿ok? Y bueno, pues podemos seleccionar una talla que le quede y le convenga a nuestro paciente. Por ejemplo, haciendo una comparación de qué tamaño es el T4K fase 2, es como si fuera talla mediana, como lo pueden ver. En comparación con un K2 mediano, tienen el mismo tamaño. Entonces, si yo quiero que crezca más mi paciente, bueno, pues normalmente me iría al K2 en talla large. Esto es importante que nosotros lo lleguemos a comparar para que puedan tener una evolución de crecimiento correcto sus pacientes. ¿Ok? Y si comparo el K2 mediano con el K2 large, aquí ustedes también alcanzan a ver la diferencia de talla. ¿Ok? Entonces nosotros vamos, insisto, a tener el espacio suficiente para que nuestro paciente pueda tener ese crecimiento craneofacial, espacio para los dientes y que los mismos canales dentales de este aparato puedan llegar a fomentar ese alineamiento dental que también, aparte de corregir función, queremos lograr con nuestros pacientes. De igual forma, no les comenté al principio, pero ustedes se han ido dando cuenta que todos los aparatos tienen pantallas, lengüeta, elevador de la lengua, bumper labial. Entonces, todos estos aparatos nos siguen educando la musculatura y por eso podemos al 100% restablecer la función del sistema estomatognático con estos sistemas miofuncionales. ¿Ok? Y bueno, aquí están unos ejemplos de los sistemas de K2, que hay color transparente, que hay color rosa, que hay color azul. En México de momento tenemos el color azul, pero muy pronto seguramente vamos a tener el color transparente y el color rosa para que también puedan tener variedad de selección en estos sistemas. Perfecto. Ahora vamos a hacer una comparación con el sistema MyoBrace for Kids, que es para dentición mixta, y MyoBrace for Teens, que el mismo nombre nos indica teens de adolescentes. Sin embargo, este teens también me sirve para dentición mixta tardía o para permanente temprana o incluso para permanente avanzada, ¿ok? De repente el nombre nos inyecta que solamente es para adolescentes y no es así. Yo en lo personal y en casos de pacientes adultos y en casos de pacientes adolescentes o incluso en mixta tardía, bueno, pues se puede colocar perfectamente el TEENS, lo hemos colocado y ha funcionado de la misma manera, ¿ok? Que un sistema para adultos o que un sistema para niños. Esto es porque tiene las mismas características de diseño, todos los sistemas bimaxilares. Entonces, por eso podemos combinar los sistemas. Paulatinamente, cuando ya se sepan todos los sistemas y ya estén teniendo más tratamientos, créanme que se les va a hacer mucho más sencillo la selección de los aparatos y que el combinar sistemas ya no les va a crear tanto conflicto, porque vamos a entender que la lógica de todos los sistemas es la misma, ¿ok? Entonces aquí les presento que el sistema K2, que estamos hablando de las fases 2, y el sistema T2, ambos tienen tallas medianas y grandes, ¿ok? Y si nosotros podemos comparar entre ellos sus tallas, podemos notar que el K2 mediano
y el T2 mediano tienen la misma talla, ¿ok? La única diferencia es que si ustedes alcanzan a notar, aquí sobresale el plano de oclusión del T2, porque como es para un paciente ya más grande, ese espacio de plano de oclusión que se extiende es para cubrir totalmente a los segundos molares. Sin embargo, el K2 también tiene un largo bastante aceptable para esos pacientes en dentición mixta que tienen hasta el primer molar o incluso que les llega a cubrir, aunque sea un tercio de la cara oclusal de su segundo molar. Entonces, bueno, esa es la comparación con las tallas regular de estos dos sistemas en fases 2 y vamos a ver la comparación en talla large. La talla large del K2 y del T2 tienen el mismo ancho de la arcada, pero de igual forma el plano de oclusión, como ustedes lo ven, sobresale para poder cubrir completamente ese segundo molar. O bien, el K2 también les puede llegar a servir. Sin embargo, en México tenemos tanto K2 como T2 a la venta y ustedes pueden seleccionar el que mejor les parezca. Un dato aquí importante que hay que mencionar es que el T2 sí viene con el Dinamicor más duro, ¿ok? Sí se siente más consistente al momento de que lo lleguemos a sentir. Y bueno, pues esto puede ocasionar que se sienta un poquito más duro el aparato en la boca, ¿ok? Importante también recalcar en estos casos que los aparatos de Dinamicor solo están seleccionados para pacientes que son muy cooperadores, que la primera fase, como les decía, no hayan roto la fase 1. ¿Por qué? Porque eso es un punto importante de observar, de ver que el paciente fue cooperador, que no lo masticó, que lo estuvo cuidando, y entonces eso sí me da la pauta para poder seleccionar en fases 2 un aparato de Dinamicor, ¿ok? El Dinamicor sí es de cuidado porque si el paciente lo llega a apretar de más, puede llegar a romper el Dinamicor y a su vez perfora el silicón, ¿ok? Estos de Dinamicor solamente los puede llegar a presionar así, muy ligeramente, porque de lo contrario, sí truenan ese Dinamicor, ¿ok? Aquí les voy a poner una relación que tenemos de estos sistemas. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos de ustedes están pensando, ok, mi paciente usó un K1 y usó un T1, otro paciente, pero lo rompieron y quiero pasar a fase 2, entonces, ¿qué hago? Si me estás diciendo que estos no le sirven porque tiene Dinamicor o no sería lo mejor para ellos porque tienen el Dinamicor, ¿ok? Y lo pueden romper. Bueno, pues una relación que aquí tenemos es precisamente ¿con qué lo podría yo sustituir a ese K2 si no me conviene porque tiene Dinamicor y mi paciente lo va a romper? Pues con un A2, ¿ok? Aquí está la comparación de un K2 large con un T2 large. Si se fijan, es del mismo tamaño en ancho, pero también sobresale el plano de oclusión para cubrir el segundo molar. En este caso, si el paciente rompió fase 1, me puedo pasar al sistema A, que es sistema MyoBrace for Adults, y que muchos también entramos en conflicto de que cómo le voy a poner a un paciente mixta o en permanente temprana un adult, si es para dentición permanente pero de adulto. No pasa nada porque tiene pantalla, lengüeta, elevador de la lengua, bumper labial, tiene exactamente los mismos componentes y por eso me puede servir. E incluso con estos pacientes que rompieron fase 1, pues me va a ayudar ese aparato porque tiene poliuretano. Los sistemas adult son de poliuretano en fases 2 y en fases 3 y por eso me puede ayudar a que mantenga mejor este aparato mi paciente que rompió la fase 1. ¿Ok? Aquí está la comparación del K2 y A2 en talla mediana o en talla regular y también coincide el ancho, me sirve entonces para esos pacientes que seleccioné esta talla. Solamente, insisto, recuerden el plano de oclusión que es un poquito más largo. ¿Para qué? Para poder cubrir ese segundo molar. ¿Ok? Bueno, en estos casos podemos ocupar, insisto, T2 o K2 siempre y cuando el paciente sea muy cuidadoso con los aparatos. Acá les muestro una fotografía que es un muy buen paciente porque lo tenemos sentenciado con su mamá y yo. Y bueno, pues es un paciente que es muy inquieto, que incluso ya le tomé video en futuras sesiones. Le tomaron video jugando, videojuego, lo usa cuando está jugando, pero se estresa tanto en el videojuego que el mismo niño empieza a apretar el aparato.
¿ok? Entonces, por más que su mamá le dice que no lo apriete, por más que yo cuando lo veo en la consulta le digo que no lo apriete, pues lo hacen. Si yo a este paciente que es dentición mixta le pongo una fase 2 de Dinamicor, la va a romper. Y aquí es donde empiezan en algunas ocasiones las quejas de algunos papás. Pero le duró muy poco el aparato, entonces no sirve, es de un material deficiente y no es así, más bien no siguen las indicaciones. Entonces, en estos casos yo me prevengo y prefiero colocarles aparatos de poliuretano a mis pacientes. En este caso se le colocó una 2 para que continuara con el tratamiento, con el intercambio de erupción y por tener las mismas características de diseño, el paciente va excelente. Lleva más meses usándolo, en él ya llevamos más de 6 meses usando este aparato, no se ha roto, pese a que la mamá me dice que sí lo llega a apretar. Y esto es gracias a la consistencia del poliuretano. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un tip que en lo personal se los puedo compartir. Algunos estarán de acuerdo, otros a lo mejor dudan porque como un adulto en un niño, pero les puedo asegurar que no pasa absolutamente nada. Lo he recetado en pacientes, lo he recetado en tratamientos que asesoro y todos los pacientes han evolucionado excelente. Incluso en mixta tenemos un aparato de poliuretano que es el T4K fase 2. Entonces, la única limitante es que no tenemos más tallas de ese, porque es la única que fabrican y por eso implementamos una solución, que es MyoBrace for Adults. ¿Ok? Entonces, que es de mis sistemas, de hecho, favoritos, porque lo puedo variar con muchos tratamientos y por diferentes tallas que tiene. ¿Ok? Bueno, vamos a enfocarnos ahora a aparatos de dentición permanente, pero como ya saben, pueden usarlo en dentición mixta. Y estos sistemas son el MyoBrace for Teens y el MyoBrace for Adults. De la misma manera, en ambos sistemas de fase 2, A2 y T2, pueden encontrar talla regular y large, ¿ok? Aquí también hacemos la misma comparación. Vean una talla que tenemos regular en el A2, es del mismo tamaño de ancho e inclusive los dos tienen esa salida de plano de oclusión para los segundos molares, solo que uno es de poliuretano y el otro es del Dinamicor. Y observen la talla large en A2 y T2, también de la misma manera tienen ese ancho de arcada igual, mire de hecho igual lo mismo, y ese plano de oclusión largo, ¿para qué? Para abarcar los segundos molares. Esto es repetitivo. Recuerden que entre más nosotros podamos llegar a complementar una información varias veces, es mucho más probable que nosotros la aprendamos. Tanto para nosotros que estamos conociendo todos los sistemas y para los pacientes que deben de seguir las indicaciones. ¿Ok? Aquí está también un de 2. Y bueno, no nos vamos a olvidar del sistema que hay para permanente en adultos o en dentición permanente, ¿ok? Que es el sistema T4A. Este sistema, como alcanzan a ver en la pantalla, está la fase 1 y la fase 2. Los ponemos en contra uno del otro y nos damos cuenta que son del mismo tamaño. Hay muchos pacientes que, pues, cuando recién empezamos en este sistema, no existía aquí en México el sistema Adults. Y entonces lo que se hizo fue mantener a nuestros pacientes de permanente ¿con qué? Con el T4A, como estamos viendo en esta imagen. Paciente de 34 años de edad, que entonces se le pone el T4A porque era el único que teníamos en ese entonces, apenas estaban llegando ya los MyoBrace y este aparato le funcionó para educar la musculatura, pero cambios notorios no tuvimos. ¿Por qué? Porque era un aparato que le quedaba muy justo a la paciente. Por lo cual entonces ya afortunadamente entró el sistema MyoBrace for Adults y comparemos. Fíjense la talla, la fase 2 del T4A con la fase 2 de la 2, pero en talla regular, ¿ok? Es exactamente del mismo tamaño. En cambio, ya tenemos la ventaja que la 2 presenta talla large y noten la comparación de un regular con un large. Obviamente esto nos va a dar mucho mejor espacio para nuestros pacientes y nos va a ayudar a que ese remodelado óseo, cuando son ligeros apiñamientos en denticiones permanentes, nos cree un movimiento adecuado, corregimos la función y podamos tener más espacio para alinear las piezas que a lo mejor tienen ligero apiñamiento, ligera giroversión en nuestros tratamientos. Entonces, bueno, importante que nosotros contemplemos esto de las tallas, porque de verdad no saben cómo me llegan de casos de colegas que me dicen que no ven cambio,
que incluso algunos llegan a presentar mordidas abiertas. Ojo, aquí no es mordida abierta, está el plano de oclusión, los dientes se están pegando en el plano de oclusión, aquí todavía nos faltaba cerrar un poquito más, ¿ok? Hay pacientes doctores, perdón, que me llegan a decir que se les puede abrir la mordida si no colocan la talla adecuada, porque el diente ya no tiene espacio para dónde moverse y entonces se podría llegar a abrir la mordida si no seleccionamos el aparato adecuado. Por eso, tanto doctores como los pacientes, sobre todo, no se deben de automedicar, en este caso los pacientes. De repente me llegan muchos pacientes que qué aparato se elige y siempre les comentamos que deben de ir con su dentista. Nosotros hasta los podemos remitir con algún dentista de su zona en toda la República Mexicana. Y bueno, pues ellos con los estudios que les hagan, con las medidas que nosotros les vamos a pedir, pueden seleccionar la talla ideal para que no suceda este tipo de consecuencias, ¿ok? Bueno, vamos a continuar ahora con el sistema interceptivo 3. Este sistema interceptivo 3, como sabemos, es para clases 3 y tiene talla chica, mediana y grande, ¿ok? Es una fase 2, sobre todo en pacientes que son clases 3 esqueletales. Nosotros no podemos jugar con el sistema como con las demás clases. ¿Por qué les digo esto? Si mi paciente es clase 3 esqueletal, la fase 1 sí pueden usarlas de otros sistemas, no pasa nada, porque estos aparatos están diseñados como si fueran clases 1. Entonces a mi clase 3 lo llevaría borde a borde. Esto es en fases 1. Pero el día de hoy que estamos hablando también de fases 2, ¿qué sucede? En fase 2 solamente me puedo ir a la fase 2 si mi paciente es clase 3 al sistema interceptivo 3, ¿ok? Entonces, aquí solamente tenemos en fases 2 aparatos de Dinamicor. ¿Y qué sucede si mi paciente, que es clase 3, rompió la fase 1 y solo tenemos Dinamicor? Nosotros podemos jugar con el sistema, adaptarnos a lo que el paciente necesite. En este caso, si mi paciente necesita pasar a una talla mediana y rompió la fase 1, yo le puedo sugerir el I3H, que es el que está aquí, ¿ok? Este I3H en la literatura de MyoBrace nos indica que es la fase 3, pero ojo, la podemos ocupar como fase 2, siempre y cuando le quede holgado el aparato al paciente. Entonces, si mi paciente necesita una fase 2, pero que sea de poliuretano y es clase 3, nos podemos ir al I3H, no importa que sea clase 3, mientras me quede, fase 3, perdón, mientras me quede holgado el aparato, ¿ok? Y si mi paciente no necesita el mediano, quiere un grande, pero no quiero de Dinamicor, me puedo pasar a ¿cuál? Me puedo pasar a los IP3. ¿Por qué? Porque para empezar el IP3 tiene dos tallas, talla regular, como lo estamos viendo en la pantalla. Si comparamos un I3H, que es mediano, a un IP3 regular, es del mismo tamaño, ¿ok? Pero aquí es donde también les comentaba, si yo requiero el large y comparemos un I3 large con el IP3 large, es prácticamente del mismo tamaño. Entonces, estos IP3 son aparatos de poliuretano que también los podemos ocupar como fases 2 si yo no quiero Dinamicor, ¿ok? Incluso este IP3, recuerden que tiene 3 milímetros de overjet anterior, lo que hace que se estimulen más los maxilares y que podamos lograr un overjet hasta de 3 milímetros, controlando muchísimo ese resalte en nuestros pacientes clase 3 en lo que acaban de crecer, ¿ok? Importante que mencionemos esto porque incluso el mismo IP3 regular lo podemos poner en denticiones mixtas, si nosotros lo que queremos es que se vea más ese resalte, o en denticiones permanentes. Hemos tenido, como este caso que ustedes ven en pantalla, esta paciente estaba borde a borde, no era clase 3, de hecho, era clase 1, pero con un overjet muy limitado, y esta paciente logramos descruzarla porque estaba casi ya borde a borde con este IP3. El IP3 lo pueden indicar incluso en pacientes clase 1, clase 2 o clase 3. A algunos les crea conflicto porque dicen, ¿cómo en clase 2 no me lo va a llevar mucho hacia atrás? No, porque la fabricación del mismo aparato, como se los comentaba, es solo de 3 milímetros y me contiene esos milímetros al paciente. O sea, no me lo lleva más hacia atrás y no me lo lleva hacia adelante, ¿ok?
En clases 3 esqueletales sabemos perfecto que, como bien dice el doctor Ruiz, no tiene palabra de honor la clase 3 y podemos llegar a acabar todo el crecimiento de nuestros pacientes con una guía de un sistema Mayo-Brace como este, con el IP3, hasta que acabe de crecer el paciente, se ocupa el aparato como debe, que lo lave, porque es importante la higiene, que lo ocupe 2 horas en el día y toda la noche. Cada aparato de IP3 les puede llegar a durar entre 8 meses a 1 año, ¿ok? Entonces, en estos clases 3 que están creciendo y que están evolucionando, bueno, pues nosotros podemos ir conteniendo todo su crecimiento con, por así decirlo, un aparato por año. ¿Para qué? Para que mantengamos ese overjet y la musculatura ideal en todos nuestros pacientes. ¿Ok? Para cerrar, recordemos que también está el sistema Mayo-Brace for Braces, ¿ok? Hablando de las fases 2 de Mayo-Brace for Braces, en México de momento solamente tenemos el V2 regular, ¿ok? Ya en un futuro, esperemos que pronto, se dé que podamos que ya nos autoricen ingresar al país el V2 large, ¿ok? En este caso, que todavía no lo tenemos, podemos seguir ocupando una fase 1, que sería el A1, si ustedes lo que necesitan es algo muy grande, porque hay bocas muy, muy grandes, muy amplias, podrían ocupar el A1 en talla large, como vemos acá en la foto. El aparato queda perfectamente con ortodoncia porque tiene el espacio suficiente para hacerlo. Y realmente el Dinamicor sí, es cierto, nos crea ese estímulo, esa propiocepción para hacer ese crecimiento, pero también cuando un aparato queda holgado, nos da ese mismo estímulo por la musculatura y el espacio. Entonces, sin problema alguno, podrían llegar a llevar todo su tratamiento de ortodoncia con un A1 en talla large, en caso de que el paciente obviamente tenga ese tamaño de arcada, porque si el paciente tiene un tamaño de arcada de un B2, bueno, pues no va a haber problema, tienen la talla adecuada, que sería regular, y pueden educar la musculatura durante todo su tratamiento de ortodoncia. Hay una doctora que me decía hace poco, ¿cómo ves el sí usar este sistema de ortodoncia yo como ortodoncista durante todo el tratamiento? Le digo, bueno, pues es algo que todos los ortodoncistas deberían de implementar, porque se complicarían menos en sus tratamientos, porque ellos pobres batallan mucho con la fuerza muscular y el alineamiento dental, entre alinean las fuerzas mecánicas, pero la muscular a veces se empieza a apretar y eso hace que se alarguen mucho los tratamientos. En cambio, con esto, bueno, pues educo la musculatura, alineo más fácilmente e incluso logro que mi paciente desde el inicio esté haciendo una contención de lo que yo estoy trabajando, porque la musculatura es parte fundamental de las recidivas de los tratamientos de ortodoncia, cuando no la educo como debe de ser. ¿Ok? Entonces, bueno, pues estos tratamientos miofuncionales me están ayudando a complementar cualquier tratamiento odontológico para los pacientes. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues acá les pongo una foto de todo el equipo. Bueno, faltan muchos de todo el equipo de Akinpech. Les agradecemos mucho su preferencia, que se han mantenido constantes con nosotros, que yo sé que la situación ahorita puede todavía tornarse un poco difícil, pero de verdad apóyense en este sistema. En lo personal me ha ayudado muchísimo a distancia con mis pacientes. Sí se extraña la consulta, pero bueno, ya llegará que pronto podamos salir y podamos vernos en otra sesión presencial, ahora sí. Y bueno, pues para cualquier duda, información que necesiten, saben que me pueden contactar. Este es mi nombre, mi número, mi correo. Y de repente también no les contesto al momento, pero créanme que siempre tratamos de liberar todos los pendientes al día para que ustedes puedan tener una información puntual, exacta y pronta de cualquier tratamiento que lleguen a dudar. Y bueno, a los pacientes que lleguen a ver esto, recuerden que no, el automedicarse, aunque vean muy sencillo el sistema, no es lo correcto. Siempre debe de ser llevado este tratamiento por un dentista. ¿Para qué? Para que ellos puedan saber el momento adecuado de cambio de fase o qué aparato y talla es la mejor para ustedes. ¿Ok? Bueno, pues reciban un cordial saludo, cuídense mucho y nos vemos la siguiente sesión.